Pueden tomar asiento, hermanos, y de nuevo he titulado el mensaje Gente Ordinario, gente común y corriente, que hace la diferencia en las vidas de otros. Y uno de mis temores, yo tengo varios temores, cuando tengo que cantar me da miedo, ¿verdad? Amén. No tanto cuando predico, aunque cuando predico es algo muy serio y trato de respaldar el púlpito con oración, pero yo tengo a veces temor de cantar, y mi esposa y yo vamos a cantar en el banquete de pareja. Otro temor que yo tengo, hermanos, es fallar a mi esposa. Eso es un temor que yo tengo, gracias a Dios que tenemos casi 5 años casados. Yo hago todo lo posible a ser fiel a mi esposa. Soy fiel a mi esposa. Yo la puedo mirar en los ojos y decirle que soy fiel a ella. Pero uno de mis temores es descuidarme y fallar a mi esposa. Es un temor, hermano, porque no quiero quebrantar su corazón. Ella merece un buen esposo. Como yo dije a los niños de la escuela, ahora es mejor esposa a mí que yo soy esposo a ella. Es un temor que yo tengo. Pero hay otro temor que yo tengo, hermanos, y ese es, el temor es este, hermanos, que me da temor pensar o pasar por esta vida, toda una vida, sin hacer o sin influir a unas personas. Es un temor que yo tengo. De vivir mi vida sin hacer la diferencia en las vidas de otras personas. Tenemos una sola vida. Dirigí una sesión con los líderes en la conferencia de jóvenes, a los líderes de jóvenes. Ahí una de las cosas que yo mencioné es de que una de las cosas que los jóvenes tienen que entender y que se tiene que predicar es que tiene una sola vida. ¿Sabían eso, hermanos? Tenemos una sola vida. A veces no la vemos así, pero tenemos una sola vida y no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Puede ser que usted tenga 20 años o 30 años o 40, no sabemos cuándo Dios lo va a llamar a su presencia. En mi familia sucede que vivimos muchos años. Ya les dije que yo voy a estar aquí, ustedes ya van a estar todos muertos predicando, ¿verdad? Pero uno de los temores que yo tengo es pasar por esta vida. Ya tengo 65 años, fíjense, y no hacer una diferencia en las vidas de algunas personas. Y cuando yo leo la Biblia, hermanos, y ya después de casi 21 años aquí en la iglesia, me he fijado, hermanos, a veces le digo, Señor, tráenos gente rica a la iglesia, tráenos, Señor, a unos profesionales, van a dar las ofrendas, tráeme, Señor, personas artistas, chelistas, violinistas, ¿verdad? Y a veces ya no oro así, pero antes oraba así, ¿verdad? Pero lo que yo he visto, hermanos, es que Dios no ora así, hermanos. La verdad es que casi todo lo que hace, hermanos, hace a través de gente ordinaria, a través de gente común y corriente. Son personas, hermanos, y nos incluimos, yo me incluyo, personas que tal vez no se destacan por sus talentos o por su belleza, por su personalidad. Muchas veces son personas, y me incluyo, y incluyo a ustedes, son personas que a veces tienen grandes defectos de personalidad, o de su hablar, o de cómo son por fuera, por su trasfondo. Sin embargo, son las personas que por lo general Dios usa para cambiar las vidas de las personas. Gente común y corriente, gente ordinaria. Gente que ha puesto su todo en el altar. Gente que se han puesto en las manos de Dios y permite que Dios los use. Son personas que están dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Dicen no a la carne. Se humillan ante el Señor y lo permite a usarlos a tocar vidas.
De nuevo quiero, si salen esta noche con esta verdad y solamente esta verdad, es que Dios, cuando Dios hace algo en la tierra, casi siempre es por gente común y corriente. Son personas comunes y corrientes que hacen la diferencia en las vidas de otras personas. La Biblia lo dice. La Biblia dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siempre ha sido la voluntad de Dios. De vez en cuando sí hay personas ricas, sí hay personas muy talentosas que Dios se salvan y que Dios los usa de maneras extraordinarias. Pero eso son excepciones. Yo a veces me pregunto, ¿por qué es que Dios usa gente común y corriente? Bueno, hay una razón humana y una razón divina. La razón humana, hermanos, es de que muchas veces los talentosos a veces se ponen orgullosos. Apagan sus teléfonos, hermanos, por favor. Y descuidan su andar espiritual y caen en pecado. Oigan, hermanos, los mejores músicos ya no están aquí con nosotros, hermanos. Los mejores artistas, los mejores predicadores, los mejores maestros, ya no están aquí. Muchos por problemas que vinieron a sus vidas, o el pecado, o por el orgullo, se apartaron de Dios, se apartaron de los caminos de Dios, ya no están en la iglesia, dejando a nosotros, la gente común y corriente, a llenar la brecha y hacer el trabajo de Dios. Esa es la razón humana. Que la gente que tiene talento, la gente hermosa, la gente que puede hablar, muchas veces entra el orgullo y ya no están aquí. Hermanos, como digo, yo tengo 48 años en el Señor, ¿sí? Yo mismo me sorprendo que todavía estoy aquí, por la pura gracia del Señor. Pero yo he visto, hermanos, y lo he dicho en ocasiones, es un puño de personas que a través de los años han sido fieles al Señor. Me da pena decirlo. Es un puño. Yo miro atrás y a veces veo fotos. Como esta hermana ya no está. Ese hermano se divorció. Esa hermana cayó en pecado. Esa es la razón humana, pero es una razón divina. Y la razón divina, hermanos, es que Dios usa gente común y corriente para que Él reciba la honra y gloria. Para que digamos, yo no sé hablar, no estudié lo suficiente, no oré lo suficiente, salí del tono en el canto, no lo toqué bien, pero a Dios sea la honra y gloria, y sí, Dios es glorificado. Por eso el apóstol Pablo dijo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a nuestro cuerpo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Y tenemos mucha gente, hermanos, en la iglesia, en la Biblia. Mucha gente, muchas personas en la iglesia, comunes y corrientes, que Dios usó de gran manera. ¿Se acuerdan de ese niño? Ni tenemos su nombre, que ofreció de sus panecitos y peces. Para que Cristo orase y que lo multiplicase y que diera de comer hasta 15,000 personas, y muchos cientos, tal vez miles de personas fueron salvas porque Cristo pudo seguir predicando la palabra de Dios. Ni sabemos su nombre. Son héroes no cantados. La viuda que dio pan y agua al profeta Elías, para que él siguiera con vida y siguiera predicando la palabra de Dios en esos tiempos tan oscuros en Israel. ¿O qué tal, hermanos, esa viuda que echó nomás 2 moneditas en la ofrenda, Cristo observando, dio su todo al Señor,
Pero ¿cuántos billones de dólares se han dado a misiones y a las ofrendas por medio de los sermones, los miles, tal vez millones de sermones que se han predicado basados en ese incidente? Y son personas que ni tienen nombres. Pero hay otras personas, hay otros héroes en la iglesia, pero cuando leemos de sus vidas pensamos, oh, eran personas muy especiales. No, eran gente común y corriente, pero hicieron lo que hicieron y miramos atrás y solo sabemos, los conocemos por lo que han hecho, pero realmente antes de hacerlo eran gentes comunes y corrientes. Noé, que simplemente caminaba con Dios. Amós, que era viñero. Gedeón, que era cobarde, lleno de dudas. Pedro, este pescador brusco. Ana del Antiguo Testamento, que oró y ayunó y concedió a Samuel y lo entregó al templo y llegó a ser un gran profeta en Israel. Ana del Nuevo Testamento, que por 80 años ayunó y oró y pudo ver al Salvador. Amen. Y a veces leemos sus historias y decimos, y a veces pensamos que eran personas muy especiales. No eran así, hermanos. Eran personas ordinarias, ahora destacadas por lo que han hecho. Amén. Todo esto, hermanos, es lo que vemos aquí, en este pasaje. Una persona común y corriente que hizo una influencia en las vidas de muchas personas. De muchas personas. Tal vez en otro mensaje voy a hablar un poquito más de la salvación de Naamán. Pero esta muchacha, la Biblia lo llama muchacha en inglés, dice little maid, una doncella. Y en hebreo, esta palabra, quiero que vean, hermanos, porque tal vez entraron dificultad de algunas personas, pero quiero que vean en versículo 5, en versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice una muchacha, y luego dice en versículo 4, se le refiere como muchacho otra vez en versículo 4, dice así, y así ha dicho, una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, esta muchacha era de Israel, y aquí la encontramos viviendo en la casa de Naamán. Naamán era el comandante, el general del ejército de Siria. Es interesante que la Biblia misma lo llama un hombre valeroso. Habla bien de él. Era héroe en Siria. Y a la soberanía de Dios, Dios le había dado victoria en muchas batallas. Habían ganado su independencia de Asiria. Estamos hablando de Siria, pero habían ganado su independencia de Asiria, ahora mejor a través de Naamán. Era héroe en Siria. Y entonces, esta muchacha, y no sabemos su nombre, estaba viviendo en su casa atendiendo a su esposa. ¿Cómo había llegado ahí? Bueno, dice ahí que bandas armadas. ¿Se imaginan, hermanos, lo que había pasado? Estas grupos de hombres, bandas armadas, iban a los pueblos, masacraban a la gente, destruían todo, llevaban a las muchachas esclavas, las violaban, porque eso es lo que sucedía en aquel tiempo, hermano. Y luego las vendían esclavos a personas importantes que tenían dinero. Eso es exactamente lo que había pasado con esta muchacha, y ahora está viviendo en la casa de esta persona famosa, notoria, Naamán. Y Naamán tiene lepra. Ahora, cuando la Biblia habla de lepra, y esto está en el Antiguo Testamento, hay diferentes tipos de lepra. Y esta lepra aparentemente no era contagiosa porque todavía estaba con las cosas, ¿verdad? Y todavía diciendo ¿qué? Pero, entonces yo creo, porque luego quiero que vean, más adelante la lepra de él se pasó a Giesi. Pero quiero que vean cómo era esta lepra en este versículo 27. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Estamos en 5:27. Y salió delante del leproso, ¿qué? Blanco con la nieve. Ok. So,
La lepra, aparentemente, la lepra que tenía Naamán. ¿Ustedes han visto gente que han perdido el pigmento? ¿Así se llama el pigmento? De su piel. Comienza por lo general en las manos. ¿Sí lo han visto, hermano? Conocemos a un hermano, se llama Dagoberto Suárez, y también el hermano José Luis Suárez, que predicó en nuestra conferencia de la familia el año pasado. Todo blanco. Yo me acuerdo, era muy prieto, muy morenito, pero empezó a perder el pigmento de su piel. Poco a poco comenzó en sus manos, luego pasó a su cuello, luego su cara, y ahora es casi completamente blanco. Su hermano Dagoberto Suárez es igual. Ahora tiene pelo completamente blanco. Él está en otro estado, es latino, pero era muy morenito. Él, ¿se acuerdan, Nancy? ¿Lo conoce? Y empezó a perder el color de sus dedos, y salían manchas blancas ahí. Y luego en su cuello, luego su cara, luego parches en su cabello. Ahora su cuerpo, su pelo, todo completamente blanco. Se mira como un anglosajón, pero es de México. Yo creo que él era ese tipo de lepra, porque ahí dice que Jesse, ¿verdad?, salió blanco por la nieve. Entonces, si no era ese tipo de lepra, era una lepra, una aflicción de su piel, que era muy, me imagino que le sentía ser muy triste. Hace como 2 meses entré en Starbucks aquí. Había una señora ahí comprando un café. Tenía, no sé cómo se llaman, ampollas, no sé cómo se llaman. Eran bolitas en toda su cara. Eran bolitas. Su cara completamente cubierta, sus brazos andaba por chores, todas sus piernas bolitas de piel. Me daba mucha pena. Tal vez era ese tipo de lepra. No era contagiosa, pero lo desfiguraba. Ahora, y esta muchacha, acuérdense de su pasado, venía de Israel a fuerzas, a lo mejor violada, ahora esclava, sus padres muertos, y ahora está en Siria. Y un día, pensando en la enfermedad de Naamán, le dice a su señora: ojalá que estuviera con el profeta en Israel, él lo sanaría de su lepra. Estas palabras fueron dichas a la esposa y después a Naamán. Naamán se las comunicó al rey de Siria. Luego el rey de Siria mandó cartas al rey de Israel. Y luego vamos a ver, vemos la historia que él fue, no solamente, hermanos, fue sanado su lepra, no seguimos leyendo, pero fue salvo. Fue salvo. Es una de las historias hermosas del Antiguo Testamento, que él se convirtió al Dios de Israel, a Jehová. Y luego él estaba acompañado por todos sus criados. Vamos, una muchacha dijo una sola frase: ojalá que mi Señor estuviese con el profeta en Israel, él lo sanaría de la lepra. Palabras que impactaron a Naamán, a su esposa, a 2 reyes, a Eliseo, a Naamán mismo y a todos sus criados. Tal vez algunos de ellos también fueron salvos. Vamos a ver el resto de la historia tal vez la semana que viene. Una persona común y corriente que hizo la diferencia en las personas. Yo quiero hablar de las características. La introducción fue larga, pero voy a terminar aquí. Les quiero dar las características de la gente común y corriente que hace una diferencia en las vidas de otras personas. Primeramente, son personas que retienen su fe en Dios. Retienen su fe en Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque esta muchacha retuvo su fe en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hay personas, hermanos. Miren, hermanos, era un adolescente
Se me olvidó, tal vez no terminé lo que estaba diciendo de la palabra doncella o en hebreo, esta muchacha. La idea es de que era una adolescente. Y la manera que habla no era una niña por la manera que habla de 10, 11 años. Aparentemente estaba entre 14 y 20 años. Una adolescente, a teenager. Una adolescente. Y a pesar de todo lo que había pasado, traté de pintar más o menos, hermanos, una foto de lo que pasaba en aquellos tiempos, hermanos. Cómo traían estas muchachas. De esclavas, abusadas. Luego las venden. Y a pesar de todo lo que había pasado, hermanos, ella retuvo su fe en Dios, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, mucha gente que tal vez tenían buenos ministerios aquí en la iglesia, maestros y predicadores y pintores y músicos, y luego viene una prueba a su vida, vienen circunstancias difíciles a su vida, pero en vez de retener su fe, tiran la toalla y regresan al mundo, hermanos. No son las personas que cambian las vidas de las personas. A propósito, fue José así, ¿verdad? José fue así, ¿verdad? Fue vendido de esclavo. Vendido a Potifar. Sus hermanos casi lo mataban. Luego lo venden a unos ismaelitas que andaban por ahí. Ellos lo venden a Potifar. Potifar termina en la cárcel, después en la casa del faraón. Y luego llega a ser el primer ministro en Egipto. Una historia de la soberanía de Dios. Esther. ¿Se acuerdan de la historia de Esther, hermanos? Esther, sus padres muertos, ahora está viviendo en la casa de su primo mayor, y luego un día llegan unos soldados y la raptan de su casa y la llevan a estar en un harén con cientos de mujeres, violada por el rey. Pero es verdad que retuvo su fe en Dios. Amén. Y salvó una nación entera. Claro. Son personas los que hacen una diferencia en las personas. Y hay personas aquí, hermanos, que realmente yo admiro mucho. Hay jovencitas también. Hay personas, hay hermanas aquí. Si supieran, hermanos, lo que yo sé de algunas personas, de los abusos, de las violaciones, de personas, yo conozco, he conocido hermanas que no solo fueron abandonadas por sus padres biológicos y después fueron abandonados por sus padrastros. Hermanas en nuestra iglesia que han sido violadas y abusadas, abandonadas. Personas que vienen de casas de abuso físico y abuso verbal. Si conocieran, hermanos, algunos pastores que yo conozco y lo que ellos, los secretos que tienen de sus vidas, de sus pasados, se sorprendería. Pero son personas que están haciendo una diferencia en las vidas de otras personas, como esta niña aquí. A pesar de circunstancias difíciles, personas que retienen su fe en Dios a pesar del ambiente idólatra. ¿Dónde estaba ella? Ahora está en Siria. ¿Quién es el Dios? El Dios es Rimón, que básicamente es el Baal de Siria. Y en medio de ese ambiente idólatra, donde estamos nosotros en hoy día, hermanos, retuvo su fe en Dios. Decidió, como Daniel, a no seguir los dioses de esa tierra, fue fiel al Dios de Israel. Amén. Como hermanos, vivimos en un ambiente muy idólatra y se está poniendo más. Yo fui a comprar un regalito a mi esposa ya se lo hizo aquí en este mall aquí Santa Anita. Y no sé, le he dicho a mi esposa que a mí me gusta estar mucho en los malls. No sé, me siento, tal vez me siento bombardeado. No me gusta estar ahí. Tal vez si yo fuera más santo no me afectaría. Pero en medio de ese ambiente idólatra, retuvo su fe en Dios. Joven,
si va a hacer una diferencia a las personas, va a tener que aprender a vivir en santidad, Amén. en medio de un ambiente que se está poniendo cada vez más idólatra y perverso. Amén. Amén. Yeah. Y luego, personas que retienen su fe en Dios a pesar de la separación del pueblo de Dios. También, aunque estaba lejos del pueblo de Dios, él fue fiel a Dios. Esta muchacha, lejos del pueblo de Israel, lejos del, quiero ver en qué tiempo, lejos del tabernáculo, templo, que era templo o tabernáculo, no sé qué se lo dice. Pero lejos del pueblo de Dios, lejos de la iglesia, lejos del pueblo de Dios, sin embargo, retuvo su fe en Dios. Hermano, es muy fácil ser muy santo aquí, hermano. Que aquí venimos, mira, camisa blanca, me miro como un mormón. Bata, pelo corto, ¿eh? Hola, hermana, Dios te bendiga, hermana. Hermano, y con Biblia y muy santo. ¿Cómo es usted afuera? En el ambiente o lejos del pueblo de Dios. Cuando el pastor no está, y cuando el diácono no está, o los hermanos no están. Amén. Tengo que apurarme. La primera característica de las personas comunes y corrientes que hacen la diferencia en otras personas es de que retienen su fe en Dios. Número 2, son gentes que tienen un testimonio creíble. Esta muchacha, mire, vean versículo 4. Dice, entrando Naamán a su señor, o sea, el rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Yeah. Amén. Ah, pues, ¿quién es ella? Nomás una esclava. No es una niña. Pero ella tenía, hermanos, un testimonio tan creíble o tan increíble en un sentido que cuando ella habló, Naamán dijo, pues esto sí puedo creer. Yo he visto su vida, a pesar de cómo llegó a mi casa, cómo tiene compromiso con su Dios y cómo trabaja y cómo atiende a mi esposa y cómo ama a pesar de todo lo que ha pasado y por falta de amargura en su vida y tenía tanto de su testimonio que cuando ella habló, su hablar fue tan respaldado por su vida. Yeah. Amen. Le creyeron. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Yeah. Amén. Es una vida que respalda lo que decimos. Amén. Yeah. Santidad de vida, un vocabulario que agrade a Dios, amor por otros, constancia en nuestro caminar con Dios. Amén. Y un testimonio así va a tener impacto con las personas. La gente va a hacer. Y me acuerdo, había un señor aquí, un hermano, el hermano Chava, el esposo de Nelly, está asistiendo a otra iglesia bautista más cerca a su casa. El hermano Chava lo conoció aquí, muy cerca, ahí cerca de California. Y este hermano, su nombre era Samuel. Y tocaba la armónica, tocaba aquí en los servicios y había sido convertido de una vida de droga. Era traficante también por un tiempo y fue salvo. Dios cambió su vida y luego trajo unos tíos de ellos o unos primos. Empezaron a venir a la iglesia, ahora están asistiendo en la puente. Y en una visita una vez les pregunté, ¿cómo es que llegaron a la iglesia? Pues llegamos por nuestro tío, porque vimos el cambio en su vida. Bueno, hermano, un testimonio creíble, hermanos, cuenta para mucho. Eso hace la diferencia en las vidas de otras personas. La primera característica de personas, gente ordinaria, que hace la diferencia en las vidas de las personas, es de que son personas que retienen su fe en Dios, tienen un testimonio creíble. Aquí está otra cosa muy importante para mí. Gente que demuestra compasión por otro. Amén. Ahora, piense, medite en lo que esta muchacha había pasado y dónde estaba. Sin embargo, en versículo 3,
Dice, y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Se preocupó por él. Hermanos, es algo increíble, la verdad. En vez de estar preocupada nomás por sí misma, que es nuestra tendencia, por eso el apóstol Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nuestra tendencia en general es pensar nomás en mi carro, en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en mi trabajo, en mi salud. Pero aún más cuando estamos en dolor, cuando tenemos problemas y estamos pasando por dificultades y tragedias y situaciones difíciles, nuestra mente a veces y siempre estamos pensando en nosotros mismos, echando una fiesta de piedad, pero esta muchacha, en vez de estar pensando nomás en ella misma, pensó en amar. Eso es algo que me impresiona, la verdad. Es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Nuestra vida a veces es muy egocéntrica, muy, ¿verdad? Y luego nos amargamos. Ponga o no hay A y B. ¿Sí? Y ya dije eso, ¿verdad? Ahora ponga B. Ahora, es que quería saber lo que iba a decir. En vez de estar amargada con su vida, estaba pensando en él. Su amo, a quien que le puede quitar la vida. Sin embargo, pensó en él. Y nosotros, hermanos, pasan cosas en la vida. Y yo sé, mi esposa sabe algunos de los secretos de mi vida. Y hermanos, podemos estar amargados si nos dejamos. Pero no vivo así, hermano. Porque dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No viva una vida amargada, va a envenenar a su familia, a su vida, a la iglesia. Por eso ahí en ese texto habla de la gracia de Dios. Cada vez, hermano, que sucede algo negativo en la vida, y quiero que este principio quede grabado en su mente. Cada vez que pasa algo en la vida, una tragedia, un problema, Dios nos da suficiente gracia para sobrellevarlo. Ahora, si no aceptamos la gracia de Dios, en ese momento nos amargamos. Son las personas que se van a la iglesia, se alejan de Dios, porque no quieren aceptar la gracia de Dios y se amargan o con el pastor, o con el hermano, o con la iglesia, o con Dios. Y terminan muy mal. Y a propósito, lo que yo he visto es que las personas, cuando suceden cosas malas en su vida y no aceptan la gracia de Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida, y se amargan y se van. Ahora hay una serie de dominos en su vida ahora, que ahora empiezan a hacer una serie de decisiones malas en la vida y terminan muy mal. Y yo lo he visto, hermano. Si supieran dónde están algunas personas que fueron tan fieles aquí en la iglesia, hombres y mujeres, y niños y niñas y jóvenes, no aceptaron la gracia de Dios y se amargaron. No se amarguen, hermano. Piensen en los demás. Oren por ellos. Anime a los desanimados. Apoya al misionero. Yo me acuerdo, hermanos, hace muchos años, tenía 16 años, y yo estaba trabajando en un hospital en el estado de New Jersey. Era mi primer trabajo, trabajando 9 a 5 tiempo completo durante un verano, entre el grado 11 y el grado 12 de la escuela. Y fui a trabajar en un hospital del estado, donde vi muchas cosas. Fue hace muchos años. Este tipo de hospital no podía existir en la vida. Las cosas que yo vi y cómo vivían y cómo trataban a las personas. Pero yo me acuerdo
Yo me acuerdo porque era janitor, ¿cómo se llama? Limpiaba. Y tenía cierto piso y yo tenía que barrer, tenía que trapear, poner el brillo en los pisos y hacer un montón de cosas ahí. Y me acuerdo que me gustaba practicar con una señora. Y estaba así, me acuerdo, y puedo recordar su rostro. Estaba así, paralizado. Creo que tenía artritis, ¿cómo se llama el que lo paraliza? Ese. Sus manos. No podía mover su cuerpo. Sus manos así. Ella me hablaba de Dios. Era católico romano. No era cristiano, no era salvo en aquel tiempo. Pero me acuerdo que me hablaba de Dios. Y me acuerdo que me sorprendía. Que podía ser tan dulce estando en esa condición. Me gustaba practicar con ella. Ahora, el hecho de que pueda recordar de todos sus pacientes en ese hospital, en ese verano, solo puedo recordar a ella. Pues yo creo que fue porque a lo mejor hizo una diferencia en mi vida. Las personas comunes y corrientes que hacen la diferencia en las vidas de otros son personas que retienen su fe en Dios, tienen un testimonio creíble, demuestran compasión por otros. Rápido, termino en 6 minutos. Es gente que expresa su confianza en Jesús. Expresa su confianza en Jesús. Que simplemente estuviera con el profeta. Ese es el hombre de Dios. Y ella tenía suficiente madurez para saber que no era el hombre que sanaba y que era el Dios de ese hombre. Y expresó una sola. Bueno, ya está, versículo 3. ¿Cuántas palabras son? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Era todo. Fue todo lo que dijo. Pero ella sabía que Dios tenía un hombre de Dios en Israel. Ella tenía fe que Dios podía sanarlo. Ella expresó su fe en unas cuantas palabras. Sus palabras impactaron a la esposa de Naamán, a su rey, a otro rey, a Eliseo. Amén. Y todas las personas que acompañaban a Naamán en su viaje a Israel. Y luego Naamán, no lo leímos. No solo fue sanado, sino vino al conocimiento verdadero a Dios. Hasta quería llevar tierra de Israel para llevarla a su país para ofrecer sus holocaustos ahí sobre esa tierra. Y luego no quería ya ir al templo de ese dios Rimón. Entonces le dice a Eliseo: Señor, perdóname porque el rey, yo tengo que acompañar al rey cuando él va al templo para adorar a Rimón. Yo voy a estar ahí, pero quiero que sepas que yo no estoy adorando a él, porque ahora yo creo en Dios. Y Eliseo pues dice: ve en paz, no hay problema, yo sé. Lo que quiero decir, hermanos, es que ella nada más dijo unas cuantas palabras. ¿Está la hermana Tomasa ahora? No vino, ¿verdad? No. Ella no sale con nosotros a ganar los sábados. Pero ha traído a mucha gente a la iglesia. Siempre invita. Y la hermana Miller no sale los sábados, no puede la hermana Miller en el servicio de inglés. Pero ¿cómo ha invitado a mucha gente a la iglesia? Juanita y Francisco están aquí. Alguien los invitó a otra iglesia y en la soberanía de Dios vinieron aquí y fueron salvos. Amén. Están aquí esta noche. Enrique fue salvo aquí porque alguien los invitó a la iglesia. Entonces, hermanos, pero tenemos que expresar nuestra fe. Amén. Repartiendo un tratado. Yo tenía un compañero de cuarto cuando yo estaba en la universidad hace como 10 años. Y me acuerdo que le pregunté: ¿cómo es que veniste a la salvación? Me dijo: un día yo estaba en la playa meditando. Eso pasaba mis días, y dice, y vino una persona y me dio un tratado y lo leí y acepté a Cristo ahí. Compartiendo el evangelio en una visita. El que ganó a Delhi Moody, que ganó más de 1 millón de almas para el Señor, el que lo visitó un día fue su maestro de escuela dominical, Edward Kimball. Lo visitó cuando estaban en su tienda de zapatos, en la zapatería,
según su propio recuerdo, le di una pobre explicación del Evangelio, pero de Moody, un joven que había llegado a Chicago para hacerse millonario, pues algo. Y luego empezó a predicar. Se ganaron 1 millón de almas, porque alguien hizo una visita. Amén. Orando en público. Espero que no haya ningún cristiano aquí que no ore en público por su comunidad. Amen, yeah. Yo me acuerdo cuando era niño, creo que tenía como 9 años. Iba para la misa, para ensayar para mi confirmación. Y me acuerdo, no era salvo, pero tenía religión. Y me acuerdo, estaba en mi bicicleta, y miro a mi mano derecha, en un parque, había un montón de gente tomados en la mano, en un círculo, así, orando. Creo que es la única memoria que yo tengo de esa año. Y me acuerdo cuando vi eso, dije, hay algo en mí, ardió. Me gustaba verlo. No entendí lo que estaban haciendo, creo que sí sabía que estaban orando, pero wow, en público, y todos tomados de la mano, y en el parque, y a lo mejor van a comer, y me impresionó. Lo que quiere decir que muchas veces, hermanos, no son grandes cosas, pero estamos expresando nuestra fe. Tengo que terminar con la última característica de las personas comunes y corrientes que hacen la diferencia en las vidas de otros. Es el título. La última característica es que son gentes que sirven de maneras muy pequeñas. Dice el versículo 2, la segunda parte, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ella servía de tal manera que su servicio agradaba a Dios. El apóstol Pablo, hablando a esclavos, en aquel tiempo eran 2/3 de los habitantes del Imperio Romano, dijo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo corazón como para el Señor y no para los hombres. Y aunque ella tal vez no conocía, esta muchacha no conocía ese versículo, así servía. La obra del Señor, hermanos, consta de muchos ministerios, tal vez, humanamente hablando, pequeños. El estacionamiento, la sala cuna, parche pirata, el aseo de la iglesia, doblar los boletines, dame la amistad, ser ujier, pintar el edificio, enseñar una clase de niños, decorar para un evento, trabajar, servir en la oración. Todo es importante, hermanos, para que la obra de Dios crezca y que siga adelante, que siga en las almas. Y yo sé que tenía otro punto, pero no lo voy a predicar, tiene que ver con la juventud, pero yo sé que he contado esto en varias ocasiones, pero y creo que fue el compañero del hermano Rafael, si no me equivoco, un día, porque tenemos varios equipos de aseo, y vienen, sirven por un mes entero, y vienen entre semana, o domingo en la noche, o vienen entre semana, 3 veces al año, pero lo hacen por un mes entero, cada vez. Y el hermano, si no me equivoco, el hermano Rafael me puede corregir, pero tenía un compañero, usted lo hacía, ¿dónde se llama Rafael? Ahí. ¿Verdad que tenía un compañero? Usted lo hacía con un hombre, comenzaba con él, si no me equivoco. Y el hermano eran 2, porque a veces son 2 solteras, pueden ser 2 solteros, una familia entera. Y este hermano Rafael, tenía otro hermano que lo ayudaba, supuestamente lo ayudaba. Un día llego aquí y el hermano está trabajando solo. Le digo, hermano, ¿dónde está su compañero? Dice, bueno, ya no está, ¿por qué? Pues él me dijo
que no había venido a los Estados Unidos para limpiar baños. Yeah. Esa mentalidad, yo, la verdad, no entiendo. Yeah, amen. Es una mentalidad que como cristiano no entiendo. Primeramente, yo limpio mi baño. Amen. Tanto más para Dios en su casa. Amen. Yeah. Privilegio. Yeah. Es algo hermoso. Yeah. Antes de ser pastor, yo también servía, en otra iglesia servía en un equipo de aseo. Y yo siempre le decía a mi capitán, yo quiero limpiar los baños. Yo quiero limpiar los baños. Me gusta limpiar los baños porque uno sale y mira atrás. Limpio. Pero sí es la obra del Señor. Amén. Hermano, si usted quiere hacer una diferencia, cambiar vidas, tiene que estar dispuesto a servir de maneras muy pequeñas. Amen. Yeah. Vamos a orar. Padre Santo.